Nadie quiere sufrir. Nadie se levanta por la mañana y dice, hoy deseo que algo me duela. Y sin embargo, si observamos honestamente nuestra vida, si escarbamos en los momentos que realmente nos transformaron, casi siempre encontraremos una herida, una pérdida, una crisis, un silencio que duró más de lo tolerable. No porque el dolor sea virtuoso en sí mismo, sino porque la conciencia dormida rara vez despierta con caricias. Rudolf Steiner lo sabía y no lo ocultaba. Decía que el sufrimiento no era una desgracia, sino una oportunidad, una ruptura del velo, una alarma enviada desde lo alto, no para castigar, sino para recordar. Pero, ¿recordar qué? Esa es la verdadera pregunta, porque el alma, al encarnar, no lo hace por azar. Escoge un cuerpo, escoge una familia, escoge incluso sus propias pruebas. Según Steiner, la vida no comienza con el nacimiento, sino con un plan. Un mapa trazado en niveles que nuestra mente ordinaria no puede leer, pero que nuestro espíritu conoce íntimamente. Y dentro de ese mapa, el sufrimiento aparece como una bifurcación, como un cruce donde el yo inferior se resiste, pero el yo superior observa en silencio, sabiendo que de esa fractura puede emerger algo que no podría nacer de otro modo. La ciencia contemporánea ha comenzado a intuir este fenómeno. La psicología transpersonal, por ejemplo, reconoce que muchas crisis existenciales no son signos de enfermedad, sino de despertar espiritual, que lo que parece un colapso puede ser, en realidad, el preludio de una expansión. Las neurociencias afirman que en momentos de estrés profundo, ciertas zonas del cerebro entran en un estado de plasticidad extrema, como si el dolor abriera una brecha por donde lo nuevo puede nacer. Como si el sufrimiento nos reconfigurara, no como castigo, sino como oportunidad biológica para mutar. Pero no todos oyen el llamado, porque el sufrimiento también puede endurecer, puede cerrar, puede volvernos amargos, cínicos, desconectados. Por eso Steiner advertía que la clave no era el dolor en sí, sino la conciencia con la que se lo atravesaba. Que no todo sufrimiento educa, solo aquel que se integra, que se contempla desde el alma, que se convierte en símbolo, tiene poder transformador. El resto es solo herida acumulada, ruido emocional, lastre kármico, y aquí emerge la sabiduría ancestral. El cristianismo místico hablaba del dolor redentor, no como glorificación del sufrimiento, sino como umbral. En las tradiciones chamánicas, la enfermedad era vista como iniciación. En el budismo, el sufrimiento era la primera noble verdad, no para resignarse, sino para comprender el origen del deseo y liberar la mente. Todas las culturas sabias sabían que algo se revela en medio del quebranto, que hay mensajes que solo se escuchan en el silencio de una noche oscura del alma, que hay respuestas que la luz no puede ofrecer, porque solo nacen en la sombra. Y sin embargo, en la modernidad, hemos construido una religión del placer, un culto a la comodidad. Nos enseñaron a huir del dolor como si fuera el enemigo. Nos entrenaron para taparlo, para anestesiarlo, para evitarlo a toda costa. Pero eso tiene un precio. Porque lo que no se escucha, grita, y lo que no se procesa, se repite. El alma no se cansa de enviar señales, y cuando una no es atendida, buscará otra forma, a veces más intensa, a veces más oscura, a veces devastadora. Steiner hablaba de esto como un sistema de señales espirituales, como un lenguaje que el alma utiliza para llamar nuestra atención. El dolor, decía, es una campana que solo suena cuando hemos perdido la dirección. No la dirección externa, sino la interna. Porque el verdadero extravío no es perder el rumbo, es olvidar quién camina. El sufrimiento entonces no nos empuja, nos detiene, no para destruirnos, sino para que miremos, para que volvamos a preguntar, para que recordemos. Y así, en medio de una noche de llanto, en un momento de fracaso total, en una ruptura que parece insalvable, puede surgir un susurro, un leve temblor en el pecho, una pregunta que no habíamos formulado antes. ¿Qué sentido tiene esto? Esa pregunta, y no la respuesta, es el inicio del camino. Porque quien comienza a buscar sentido en su dolor, ya ha dejado de ser víctima, ha comenzado a transformarse en testigo. Y el testigo, con el tiempo, se convierte en alquimista. No hay mapa para esta alquimia, no hay fórmula mágica, solo la presencia, solo la voluntad de no huir, solo la decisión de mirar de frente aquello que más duele. Porque ahí, justo ahí, donde creías que todo había terminado, puede estar comenzando tu verdadero camino espiritual, no el de los libros, no el de las técnicas, sino el tuyo, el que tu alma escribió antes de bajar, el que solo se activa cuando aceptas que la herida también puede ser un portal.
Uno de los conceptos más desafiantes que Rudolf Steiner introdujo en sus enseñanzas fue el de la preexistencia del alma y su participación activa en la configuración del destino. No somos, según su visión, víctimas del azar ni actores pasivos de una obra escrita por otros. Somos coautores, somos arquitectos invisibles de una biografía que ya existía antes del nacimiento. Y aunque esta idea pueda parecer desconcertante, es precisamente en ella donde el sufrimiento adquiere una nueva dimensión. Porque si el alma escoge sus pruebas, entonces cada herida encierra una clave, cada obstáculo revela un símbolo. Y cada caída puede tener, en su núcleo oculto, una instrucción sagrada. Steiner afirmaba que, en los mundos espirituales, el alma contempla su próxima encarnación como quien observa un mapa de posibilidades, advierte sus tendencias, sus karmas no resueltos, sus deudas emocionales, sus fortalezas latentes, y, con la guía de seres superiores, traza un camino, no el más cómodo, no el más fácil, sino el más fértil para el crecimiento. A veces, eso implica cruzar territorios oscuros, vidas de dolor profundo, familias disfuncionales, enfermedades que desgarran desde la infancia, traiciones, abandono, no por castigo, sino por coherencia con una evolución que sin fricción no se activa. Esta idea no es exclusiva de Steiner. En la tradición védica se habla del karma como una red de causas que el alma acepta antes de nacer. En la filosofía platónica, el mito de describe almas que escogen sus destinos. En las escuelas gnósticas, el cuerpo era visto como una prisión elegida, no impuesta. Y en los evangelios apócrifos, Jesús afirma que algunos nacen ciegos, no por pecado, sino para que se manifieste en ellos la obra del Espíritu. ¿Qué significa esto? Que la tragedia, a veces, es un acuerdo, que el sufrimiento, en ciertos casos, es un acto de amor hacia uno mismo, un sacrificio temporal por una ganancia eterna. Desde la psicología moderna, el inconsciente también parece conocer esta lógica. Carl Jung hablaba del camino de individuación como un proceso donde el yo se fragmenta para poder reconstituirse desde un lugar más profundo. Las heridas de la infancia no son solo cicatrices, son símbolos, son llamados, son portales. Muchos terapeutas han notado que los patrones que más duelen son precisamente los que llevan a las personas a buscar ayuda, a entrar en contacto con su mundo interior, a emprender un camino espiritual, como si el dolor no fuera un error, sino una brújula. Y sin embargo, esta idea es difícil de aceptar, porque hay dolores que parecen insoportables, injusticias que quiebran la lógica humana. ¿Cómo pensar que un niño abusado o una mujer violentada pactaron eso? Aquí, Steiner es cuidadoso. Él no dice que todos los sufrimientos sean elegidos. Algunos provienen de la libertad de otros, de acciones humanas desvinculadas de la voluntad divina. Pero incluso allí, en lo inaceptable, el alma puede transformar la experiencia, puede sublimarla. Puede, con el tiempo, hacer de la herida un faro, de la oscuridad una maestra. Porque el crecimiento espiritual no es lineal, no es una escalera hacia el cielo. Es un laberinto, una alquimia. Y en toda alquimia, el primer paso es la putrefacción, la disolución, el caos. El alma, para transformarse, debe tocar fondo, debe romperse, debe vaciarse de certezas. Solo así puede abrirse a lo nuevo. Y ese proceso, aunque devastador, es sagrado. Porque del dolor que no mata, puede nacer una conciencia que antes no existía, una fuerza que no se aprende en la teoría, una compasión que no se adquiere en los libros. Steiner hablaba de esto como de una pedagogía del espíritu, una educación superior que no se da en las aulas sino en los hechos, en las crisis, en las pérdidas, en los silencios. Ahí donde el alma se siente sola, abandonada, rota, es donde el maestro aparece, no fuera, sino dentro. No como una voz clara, sino como un temblor suave, una intuición, un cambio de mirada, un saber que no se puede explicar, pero que transforma todo. Y una vez que se toca esa dimensión, ya no se vuelve atrás. El sufrimiento, entonces, deja de ser solo un enemigo. Se convierte en un espejo, en un mensajero, en un camino de retorno a uno mismo. No significa resignación, no implica pasividad, implica conciencia, implica valentía, implica abrir los ojos y decir, esto también forma parte del plan. Y aunque no lo entienda, puedo caminarlo con dignidad. Y es en ese acto, en esa decisión íntima de abrazar incluso lo insoportable, donde el alma se fortalece, se ensancha, se purifica, porque ha recordado algo que ya sabía antes de nacer, que no vino aquí a ser feliz todo el tiempo, sino a crecer, a despertar, a transformarse. Y en esa transformación, incluso el dolor puede tener sentido.
Hay algo profundamente inquietante en la forma en que el cuerpo guarda silencio mientras grita, en cómo las células, los órganos, la piel misma, comienzan a hablar un idioma que la mente ha olvidado descifrar. Rudolf Steiner comprendía que el cuerpo no era una simple envoltura biológica, ni un contenedor accidental del alma. El cuerpo es un símbolo, un espejo sagrado donde cada tensión, cada enfermedad, cada síntoma refleja un proceso espiritual más profundo, más antiguo, más oculto. Y cuando el cuerpo duele, no siempre es solo materia afectada. Muchas veces es el alma que no encuentra otra forma de ser escuchada. No hay sufrimiento físico que no lleve consigo una carga simbólica, decía Steiner. El dolor crónico, las enfermedades autoinmunes, los trastornos que desafían la lógica médica. Muchas veces son la cristalización de un conflicto interior no resuelto, una pérdida que no se llora, una culpa que se arrastra en silencio, un miedo que se ha instalado como huésped en los huesos. La medicina materialista busca la causa en lo externo, virus, genes, hábitos. Pero la medicina espiritual, aquella que Steiner soñó construir desde la antroposofía, enseña a mirar más allá. A preguntarse no solo qué tengo, sino qué me quiere decir esto que tengo. Detrás del insomnio puede habitar una conciencia que rehúye el silencio. Detrás de un asma, una vida que se siente asfixiada. Detrás de un dolor lumbar, un peso que se ha sostenido demasiado tiempo sin pedir ayuda. El alma habla en metáforas, y el cuerpo las traduce en carne, en fiebre, en inflamación. Pero no para castigar, no para vengarse, sino para ayudar, porque a veces el único modo de frenar la inconsciencia es a través del umbral del dolor. Es cuando el cuerpo colapsa que muchas personas se detienen, se replantean, se transforman. Steiner planteaba que el ser humano no es una suma de órganos, sino un conjunto de cuerpos interpenetrados, el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral y el yo espiritual. Cada uno de estos niveles vibra, reacciona, se enferma o se sana, y muchas veces una alteración en el cuerpo físico es el último eslabón de una cadena que comenzó mucho antes, tal vez en una herida emocional que no se pudo nombrar, o incluso en un karma antiguo que encontró su modo de manifestarse. Nada es casual. Nada es desconectado. El cuerpo, como escenario, representa un drama más profundo, cuya trama se escribe en dimensiones invisibles. Pero esta mirada no busca culpables, no condena al enfermo como portador de errores espirituales. Al contrario, le devuelve poder. Le ofrece una llave, la posibilidad de ver su dolor como un maestro, no como un verdugo. Porque cuando uno empieza a decodificar los símbolos de su propio cuerpo, el miedo disminuye, el juicio se disuelve. Y en su lugar aparece una pregunta más amorosa. ¿Qué me está enseñando esto? ¿Qué versión de mí mismo quiere emerger desde esta crisis? La sanación, entonces, no es solo curar el cuerpo, es comprender el mensaje, es dejar de pelear con el síntoma y empezar a escuchar lo que revela. Es volver a habitar el cuerpo como un templo y no como una cárcel. Y aunque la medicina moderna ha logrado avances innegables, su mayor error ha sido separar el cuerpo del alma. Tratar la piel sin mirar el alma que habita debajo. Sanar el órgano sin sanar la emoción que lo desequilibra. Steiner, en cambio, proponía una medicina integradora, donde el terapeuta fuera también un lector de símbolos, un acompañante del alma encarnada. Muchos testimonios modernos coinciden con esta visión. Personas que, luego de años de enfermedades inexplicables, encuentran alivio no en los medicamentos, sino en procesos de introspección profunda, en terapias que trabajan la biografía, en retiros de silencio, en la exploración de su historia familiar. Porque la enfermedad, cuando es acogida con conciencia, se vuelve portal, una puerta hacia capas más sutiles del ser, un llamado a cambiar de rumbo. A veces, incluso, una oportunidad para cerrar un ciclo kármico y liberar memorias atrapadas en el cuerpo desde otras vidas. Y así, lo que parecía una desgracia se transforma en una iniciación. El cuerpo herido se convierte en maestro, y el dolor, que antes se vivía como castigo, se resignifica como camino, como lenguaje divino, como oportunidad para regresar a uno mismo desde un lugar más auténtico, más profundo, más libre. Steiner sabía que este camino no es cómodo, que mirar al cuerpo como símbolo requiere valor, requiere rendirse ante lo desconocido. Pero también sabía que quien se atreve a hacerlo ya no vuelve a ser el mismo, porque al atravesar el umbral del dolor, no solo se sana el cuerpo, se despierta el alma. Hay dolores que no comienzan en la adultez, ni siquiera en la juventud. Hay dolores que nacen cuando todavía no sabemos nombrarlo, que se gestan en la primera infancia, en los silencios de los adultos, en los gestos fríos, en las ausencias disfrazadas de normalidad. Rudolf Steiner
sostenía que el alma humana se forma a través de impactos anímicos tempranos y que esos impactos, muchas veces invisibles, imprimen una huella indeleble en la estructura energética del ser. Lo que nos dolió en la niñez, aunque lo hayamos olvidado, sigue resonando en nuestras decisiones, en nuestros vínculos, en la forma en que respiramos o evitamos el contacto visual. Y no se trata de revivir el pasado para victimizarse eternamente, sino de comprender que el sufrimiento infantil, cuando no es iluminado por la conciencia, actúa desde las sombras. Steiner hablaba del karma educativo, de cómo los entornos familiares no eran una casualidad, sino el fruto de afinidades kármicas profundas. Escogemos, a un nivel que no recordamos, a los padres que pueden entregarnos las experiencias exactas que nuestra alma necesita para evolucionar, incluso si esas experiencias incluyen abandono, exigencia desmedida o frialdad emocional. No porque merezcamos sufrir, sino porque, de alguna forma misteriosa, esas heridas abrirán puertas que, más adelante, nos guiarán hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos. Una infancia con carencia de afecto puede gestar una búsqueda espiritual ardiente. O un niño hipersensible en un hogar violento puede desarrollar, con los años, una compasión expansiva, una capacidad de escucha rara, una vocación de sanador. Pero todo eso depende de si ese dolor fue procesado, comprendido, abrazado. De lo contrario, se transforma en cadena, en repetición, en guión inconsciente que dirige nuestras relaciones adultas con un piloto automático cruel. Ahí es cuando nos volvemos padres ausentes como los nuestros, parejas frías como lo fueron con nosotros. Ahí es cuando el sufrimiento no evoluciona, sino que se hereda. Steiner insistía en que la clave estaba en traer luz a esos fragmentos oscuros. No para revivir el trauma, sino para reescribir el contrato interior que firmamos en silencio durante la niñez. Muchos adultos caminan con el alma fragmentada porque aún siguen defendiendo al niño que fueron. Siguen creyendo que para ser amados deben complacer, callar, ser útiles, no molestar. Y esa creencia se filtra en cada aspecto de su vida. Eligen trabajos donde se sacrifican, relaciones donde mendigan afecto, rutinas donde se olvidan a sí mismos. Todo para sostener una idea de valor que nunca fue suya, una idea que nació del dolor. Pero el alma, como decía Steiner, no está condenada a repetir, está invitada a despertar. Y muchas veces el catalizador de ese despertar es el sufrimiento que emerge sin causa aparente. Ansiedad, vacío, crisis existenciales, enfermedades emocionales, síntomas que parecen actuales, pero que en realidad son el eco de un sufrimiento antiguo que pide ser mirado con otros ojos. No como una maldición, sino como una brújula. Cuando uno empieza a observar con sinceridad el propio pasado, no como cronología, sino como lenguaje simbólico, aparecen los patrones. Se revela la lógica oculta detrás del dolor. Entonces, entendemos por qué nos cuesta tanto recibir amor sin sospechar. ¿Por qué saboteamos lo que nos hace bien? ¿Por qué nos cuesta confiar o pedir ayuda? Y al entenderlo, ya no estamos atrapados, porque lo que se hace consciente deja de controlar desde las sombras. La propuesta de Steiner no era psicológica en el sentido tradicional. Era espiritual. Él no buscaba simplemente sanar el trauma, sino integrarlo como parte del viaje del alma. Una infancia difícil no es un error del destino. Es un terreno fértil para almas valientes que han venido a transformar el dolor en sabiduría. No se trata de justificar el daño recibido, sino de comprender qué parte de nuestra evolución interior fue activada por ese impacto. Cada herida, vista desde esta perspectiva, se convierte en una maestra. Y aunque parezca injusto, aunque el corazón se resista, el alma lo sabe. Muchas veces, el mayor crecimiento espiritual viene de atravesar el desierto emocional de la infancia y salir del otro lado no como víctima, sino como alquimista, como aquel que no niega su dolor, pero ya no lo usa como escudo, como aquel que honra su historia, pero no la repite, como aquel que, en lugar de pasar la herida a otros, la convierte en puente de sanación. El camino no es rápido, ni lineal, pero cada paso que damos hacia la comprensión de nuestras raíces dolorosas nos acerca a la versión más luminosa de quienes vinimos a ser, porque, como diría Steiner, no hay mayor prueba espiritual que aprender a amar lo que antes nos hizo daño, sin negarlo ni idealizarlo, solo comprenderlo y liberarlo. A veces, el cuerpo habla lo que el alma no se atreve a pronunciar. Y no lo hace en voz baja, lo hace a gritos. Dolores que no tienen causa médica visible, síntomas que aparecen y desaparecen sin lógica aparente, enfermedades que desafían los tratamientos convencionales. Steiner comprendía esto no como un misterio médico, sino como un lenguaje profundo del espíritu,
Para él, el cuerpo era el escenario donde el alma ensayaba su drama interior, y la enfermedad, lejos de ser solo una falla orgánica, era un mensaje, un espejo, una advertencia velada de que algo en las capas invisibles del ser había sido negado, reprimido o distorsionado. En su visión, la salud era un equilibrio dinámico entre el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral y el yo superior. Cuando una de estas dimensiones se desarmonizaba, la consecuencia no tardaba en reflejarse en lo biológico, pero no de inmediato. Primero llegaba el susurro emocional, luego el vacío existencial, después la fatiga sin causa, y solo al final, cuando ya no quedaba otra vía de expresión, llegaba el síntoma físico. Por eso Steiner insistía en que tratar una enfermedad sin atender al alma era como apagar una alarma sin buscar el fuego. Muchos de nosotros hemos aprendido a sobrevivir a costa de nosotros mismos, a sostener empleos que nos consumen por dentro, relaciones que nos enferman en silencio, ritmos de vida que asfixian la voz interior. Y el cuerpo, paciente durante un tiempo, comienza a enviar señales: insomnio, tensión crónica, palpitaciones, sensaciones de ahogo, dolores migrantes. Lo llamamos estrés, lo atribuimos a la edad, lo ignoramos, hasta que se convierte en algo que ya no puede ser ignorado. Steiner veía la enfermedad no como enemiga, sino como aliada involuntaria del despertar. En sus enseñanzas, explicaba que muchas dolencias aparecían como resultado de conflictos no resueltos entre el yo verdadero y el yo social, entre lo que somos profundamente y lo que fingimos ser. Cuando esa brecha se vuelve insostenible, el cuerpo interviene como juez y mensajero. Nos obliga a parar, nos enfrenta a una verdad incómoda, que no podemos seguir traicionándonos sin pagar un precio. La medicina antroposófica, inspirada en su visión, no busca suprimir los síntomas, sino descifrar su significado. ¿Qué parte de ti ha sido silenciada durante años? ¿Qué emoción no te has permitido sentir? ¿Qué llamado interno has ignorado por miedo, por costumbre, por deber? A veces, una enfermedad pulmonar es el reflejo de una tristeza jamás llorada. Un problema digestivo puede ser la somatización de una verdad no digerida. Una dolencia en la piel, la expresión visible de un rechazo profundo a uno mismo. No hay fórmulas exactas, pero sí pistas. Sí, mapas simbólicos que nos invitan a mirar más allá de la carne y el hueso. Pero Steiner advertía, no se trata de culparnos por enfermarnos. Ese es otro tipo de veneno. La culpa paraliza, endurece, encierra. Lo que se busca es comprender, observar con honestidad lo que el cuerpo está diciendo y responder desde un lugar de compasión interior. A veces, el mayor acto de sanación no es una pastilla ni una terapia, sino una decisión: dejar de vivir en guerra con uno mismo, honrar los propios ritmos, escuchar las propias necesidades, volver al centro. Y aquí entra otro punto esencial en la mirada de Steiner. La enfermedad no siempre viene a ser curada, sino a ser comprendida. Hay dolencias que acompañan toda la vida, y no por castigo, sino porque actúan como faros constantes de introspección, como recordatorios vivos de una dirección espiritual que no debe ser olvidada. La sanación, entonces, no siempre se traduce en salud perfecta, sino en integración, en paz con lo que somos, incluso si el cuerpo sigue doliendo. Porque el alma no busca perfección física, busca coherencia, busca verdad. Y a veces, cuando ya no la encuentra en el exterior, pide ayuda al cuerpo. Le susurra: muéstrales lo que yo no pude decir. Y el cuerpo, fiel servidor del espíritu, obedece, a su manera, con sus códigos, con sus alarmas, con sus límites. Aprender a escuchar el cuerpo como oráculo y no solo como máquina es una de las llaves más poderosas del crecimiento interior. No para vivir en paranoia, sino en atención consciente. No para autoanalizar cada resfrío, sino para abrir un canal de diálogo con lo profundo, porque detrás de cada síntoma hay una historia, una emoción, un grito que merece ser escuchado con ternura. Y cuando eso ocurre, cuando el alma siente que ha sido vista, algo cambia. Tal vez no la enfermedad, pero sí la relación con ella. Y eso ya es un acto de sanación. Hay dolores que no se curan con descanso ni con medicina. Dolores que no se explican con tomografías ni desaparecen con el paso del tiempo. Son aquellos que llegan en silencio, sin previo aviso, y se quedan como si fueran parte del mobiliario interno. No nos matan, pero tampoco nos dejan en paz. Interrumpen el sueño. Marchitan la alegría. Erosionan la fe. ¿Por qué existe un sufrimiento que no sirve de nada aparente? ¿Qué propósito puede tener una herida que no cierra? Steiner diría que es porque no hemos entendido todavía lo que ese umbral representa. En su visión espiritual del ser humano, el dolor profundo no es un castigo, sino una frontera.
una línea tenue, invisible, que separa al yo conocido de aquello que está más allá. Y para cruzar esa línea, uno no necesita pasaporte, sino coraje. El sufrimiento extremo, ese que desgarra por dentro, es, para muchos, la única puerta por la que el alma accede a su verdadero destino. Porque cuando todo se derrumba y no queda nada, lo que aparece no es la desesperación, sino la posibilidad. Steiner hablaba de los umbrales del alma como momentos decisivos en la evolución espiritual. Crisis que no se entienden desde la lógica cotidiana, momentos donde todo parece perder sentido. El trabajo, la familia, las creencias, incluso la identidad. Y sin embargo, no se trata de una muerte, sino de un renacimiento aún no comprendido. El sufrimiento, en este contexto, actúa como el velo que cubre la iniciación. Quien logra atravesarlo, no sin miedo, no sin lágrimas, pero con entrega, descubre al otro lado una fuerza que no sabía que tenía. Una claridad que solo llega después del naufragio. Muchos confunden esta etapa con la locura o la pérdida total de rumbo. Y es comprensible, porque desde afuera parece que la persona ha colapsado. Ya no quiere salir, ya no sonríe, ya no espera nada. Pero lo que ocurre en realidad es que algo está muriendo dentro de ella. Y no es debilidad, es transformación. Lo que se apaga es el falso yo, ese que fue construido con expectativas ajenas, con deberes heredados, con máscaras que ya no se sostienen. Y ese proceso, aunque doloroso, es sagrado. Steiner advertía que no todos los dolores son iniciáticos. Algunos nacen del ego herido, del deseo frustrado, de la resistencia a soltar. Pero cuando el sufrimiento parece tocar todas las fibras al mismo tiempo, cuando nada externo sirve de consuelo, cuando incluso la espiritualidad se siente vacía, ahí es donde suele estar el umbral. Es allí donde el alma se debate entre romper o despertar. El crecimiento espiritual, según Steiner, no se da en los templos ni en las bibliotecas. Se da en medio del caos, en las madrugadas sin sentido, en los momentos donde la mente ya no tiene respuestas. Porque solo entonces aparece el verdadero maestro interior, no el que predica con palabras, sino el que guía con presencia, ese que nos susurra que resistir ya no es la tarea, que ahora toca rendirse, no rendirse como derrota, sino como acto de confianza absoluta. Y es que todo umbral requiere rendición. No se puede cruzar cargando certezas, ni resistiendo lo nuevo. Se cruza descalzo, vulnerable, sin mapa. Por eso el dolor es tan eficaz como portal, porque nos desnuda, nos arranca las armaduras, nos deja sin argumentos. Y en ese estado, en ese vacío desconcertante, es donde lo real puede emerger. Lo real no como respuesta externa, sino como experiencia interna. Yo soy más que esto que está muriendo. Es común que, después de atravesar uno de estos umbrales, la persona no vuelva a ser la misma, no porque se haya vuelto más sabia de forma automática, sino porque ha dejado algo atrás. Una vieja piel, una vieja forma de ver la vida. Y con ese desprendimiento llega una libertad extraña. Ya no se necesita controlar tanto, ya no se teme tanto al rechazo, ya no se finge tanto, porque quien ha visto el fondo ya no se impresiona con la superficie. Steiner no prometía alivio inmediato, no hablaba de caminos fáciles, pero sí afirmaba que en lo más profundo del dolor se encuentra el germen de la conciencia superior, una conciencia que no juzga, que no exige, que simplemente observa. Y al observar sin resistir, sin interpretar, sin huir, algo cambia. A veces, lo que cambia no es la vida externa, sino la forma en que la habitamos. Y eso, por sí solo, ya es un renacimiento. Entonces, cuando la vida te arrastre a un abismo inesperado, cuando el dolor parezca no tener sentido, cuando todo lo que eras se venga abajo, tal vez no estés siendo castigado, tal vez estés frente a un umbral. Y cruzarlo, aunque te duela cada célula del cuerpo, puede ser el inicio de algo que ni siquiera sabes nombrar, pero que, cuando ocurra, sabrás que valía la pena. Hay dolores que gritan y otros que susurran desde el fondo, como si no quisieran ser descubiertos. No todos los sufrimientos son iguales y no todos provienen del mismo lugar. Pero según Rudolf Steiner, incluso el más banal de los malestares emocionales, ese que muchos llamarían una tontería, puede contener un mensaje profundo. Un lenguaje cifrado que solo el alma sabe traducir y que raramente se comprende con la mente despierta, porque el dolor no solo duele, también habla, y cuando lo ignoramos, grita más fuerte. En la visión antroposófica, el cuerpo, la mente y el alma están intrincadamente entrelazados. Lo que no se expresa en un nivel se manifiesta en otro. Y cuando el alma, por diversas razones, no consigue hacerse oír, recurre a sus herramientas más antiguas, la enfermedad, la tristeza persistente, los accidentes repetitivos, el desgano crónico, incluso los olvidos súbitos.
Todo eso, visto desde fuera, parece casual, pero Steiner invitaba a mirar más profundo. ¿Y si cada síntoma fuera una carta escrita por nuestra parte más elevada? La mayoría de las personas, frente a un malestar, buscan neutralizarlo lo antes posible, tomar un analgésico, distraerse, culpar a alguien, cambiar de entorno. Pero muy pocos se detienen a preguntarse, ¿qué intenta decirme esto? ¿Qué parte de mí está exigiendo ser vista? Porque muchas veces el dolor no aparece como castigo, sino como mensajero. No para herirte, sino para despertarte, para señalar algo que has ignorado durante demasiado tiempo. Un llamado, una verdad, una contradicción interna. Steiner hablaba del sufrimiento como de un espejo simbólico. No refleja lo que aparentamos ser, sino lo que hemos dejado de ser. En ese reflejo aparecen las decisiones que postergamos, las emociones que suprimimos, las voces internas que acallamos por miedo o por conveniencia. Y el cuerpo, ese aliado silencioso, termina por cargar el peso de lo no dicho. Por eso hay dolores que no se curan con medicina, sino con conciencia. Dolores que no desaparecen con el tiempo, sino cuando se les reconoce. Pero escuchar al dolor requiere una cualidad cada vez más rara: el silencio interior. No ese silencio superficial de apagar el celular y cerrar la puerta, sino el silencio profundo de aquietar la mente, dejar de justificar, dejar de correr. En ese espacio de quietud, lo que antes parecía confusión se convierte en símbolo. La tristeza constante se revela como un duelo no transitado, el insomnio como el miedo a enfrentar algo que la vigilia esconde. La ansiedad como una señal de que tu alma y tu vida externa están marchando en direcciones opuestas. Claro, no es fácil hacer ese tipo de lecturas. Requiere valentía y también humildad, porque muchas veces el mensaje que el dolor trae no es cómodo. No dice, todo está bien. Más bien revela que algo esencial ha sido traicionado. Un propósito, un deseo profundo, una vocación olvidada, una verdad suprimida. Y volver a ese centro no se logra de forma automática. Implica desmontar capas, cuestionar decisiones, deshacer vínculos, soltar identidades. Pero el alma no exige perfección, solo pide coherencia. Steiner sostenía que, al igual que el cuerpo se cura mejor cuando comprendemos su lenguaje, el alma también encuentra alivio cuando es escuchada. No se trata de buscar el sufrimiento, ni de romantizarlo, sino de no desperdiciar su sabiduría. Porque si algo duele, es que algo quiere cambiar. Y cuanto más resistimos, más se intensifica. No porque el universo sea cruel, sino porque el alma no está dispuesta a ser ignorada indefinidamente. Este enfoque no niega la medicina, ni la terapia, ni los apoyos externos, pero les da un contexto más amplio. El síntoma es solo la superficie. La raíz es interna y muchas veces es espiritual. ¿Por qué una persona desarrolla cierto trastorno justo cuando se aleja de su vocación? ¿Por qué otra enferma luego de reprimir por años su dolor afectivo? ¿Por qué alguien se paraliza cada vez que está por dar un paso crucial hacia su libertad? Steiner vería ahí no solo patrones, sino códigos, señales, invitaciones al despertar. Y cuando empezamos a leer esos códigos, algo cambia. Ya no vivimos como víctimas pasivas del sufrimiento. Nos volvemos investigadores de nosotros mismos, exploradores del alma. Entendemos que cada caída tiene una lógica, que cada noche oscura prepara una aurora, y que el sufrimiento no es el enemigo, sino el vehículo, el que nos lleva, aunque a veces con brutalidad, hacia aquello que realmente importa. No es un camino para todos, requiere disciplina interior, requiere aceptar verdades dolorosas. Pero también ofrece recompensas invisibles, paz que no depende de lo externo, claridad que no proviene de ningún libro y una nueva relación con el propio dolor. No como castigo, no como maldición, sino como maestro, como guía, como idioma secreto del alma. Hay un momento casi imperceptible en el que el alma, luego de atravesar océanos de angustia, se encuentra frente a un umbral, un límite invisible que no marca el fin del sufrimiento, sino el punto exacto donde comienza la transformación. Es el instante en el que todo en ti quiere retroceder, en el que cada fibra de tu ser clama por anestesia, por escape, por distracción. Y sin embargo, si logras quedarte, si resistes ese impulso primario de huida, algo se rompe por dentro. Y al mismo tiempo, algo se abre. Rudolf Steiner hablaba con claridad sobre este umbral. No es una metáfora poética ni una exageración espiritual, es un evento real, profundamente humano. Es ese cruce en el que el dolor ya no puede seguir siendo evitado y donde la única posibilidad es atravesarlo con los ojos bien abiertos. Para muchos, ese punto llega después de una pérdida devastadora, una traición inconcebible,
una enfermedad que despoja toda certeza. No es el dolor común, es el dolor que arranca la identidad, que desmantela tu idea de control, que desactiva tus máscaras y que te deja solo frente al abismo. Pero, ¿y si ese abismo no fuera una trampa, sino una gestación? ¿Y si lo que percibes como vacío fuera en verdad el espacio fértil donde lo nuevo aún no ha sido nombrado? Steiner advertía que las almas en evolución atraviesan inevitablemente estos umbrales, y que cuanto mayor la resistencia, mayor la cercanía a una verdad interior que aún no puede ser comprendida desde la mente condicionada, porque el alma, al expandirse, necesita romper sus antiguas estructuras. Y eso, desde la perspectiva del ego, se vive como muerte. En ese umbral no sirven los discursos motivacionales, no basta con repetir frases positivas ni aferrarse a rituales automáticos. Ahí lo único que tiene peso es la presencia, estar, respirar, dejar que la sombra te atraviese sin luchar contra ella, observar las imágenes internas que emergen sin juzgarlas, escuchar al cuerpo que tiembla sin querer calmarlo, porque en ese despojo radical de certezas, la conciencia se reconfigura. El alma se hace audible, y aunque todo en ti diga no puedo más, una parte silenciosa empieza a decir estás listo. Steiner relacionaba este proceso con los antiguos misterios iniciáticos, aquellos ritos sagrados en los que el iniciado era simbólicamente despojado de su identidad anterior, enfrentado a la oscuridad absoluta, y, si resistía sin enloquecer, era reconfigurado por dentro. Hoy ya no hay templos de piedra ni túnicas blancas. Pero el rito sigue activo en lo profundo de la vida humana. Cada vez que todo colapsa, cada vez que sientes que nada tiene sentido, cada vez que el dolor te obliga a parar, estás frente al umbral. Y hay una clave que muchos ignoran. Justo antes del salto, el sufrimiento se intensifica, no porque hayas fallado, no porque estés perdido, sino porque estás más cerca que nunca de romper el velo. Es como si el alma, sabiendo que ha llegado el momento, empujara con toda su fuerza para que su verdad emerja. Pero el ego, habituado al control, a la lógica, al confort, se resiste. Y esa fricción se vive como una tormenta emocional. Sin embargo, si no huyes, si te sostienes, algo cambia. No de inmediato, no con fuegos artificiales, no con certidumbre, pero en silencio, como germina una semilla bajo la tierra, la nueva conciencia empieza a tomar forma. Puede que no lo notes ese mismo día. Tal vez sigas llorando, tal vez el dolor físico no ceda, tal vez la incertidumbre te siga rodeando, pero algo en tu mirada cambia. Ya no hay tanto miedo, ya no hay tanta necesidad de explicar. Hay una especie de entrega, y en esa entrega, la verdadera transformación. Steiner enseñaba que las etapas más oscuras del alma no son errores del camino, sino partes esenciales del viaje. Sin esas noches, sin esos umbrales, el alma quedaría atrapada en un bucle de superficialidad. Nunca rompería el cascarón, nunca descubriría su verdadera fuerza. Por eso, cuando más duele, cuando más absurdo parece todo, cuando sientes que ya no puedes más, es porque estás muy cerca, no del final, sino del principio de otra versión de ti. Y esa versión, aunque aún no tenga nombre ni rostro, ya respira dentro de ti, espera, escucha, se prepara. No necesita certezas, solo necesita que no la abandones, que no apagues su impulso por miedo, que te permitas sangrar sin cerrar la herida con prisa. Porque esa herida, por más cruel que parezca, es el pasaje hacia una vida más real, más profunda, más tuya. No se trata de idealizar el sufrimiento, ni de buscarlo, ni de permanecer eternamente en él. Se trata de reconocer su función, de comprender que, sin atravesar el umbral, no hay auténtico despertar, y que la luz que tanto anhelas no viene de evitar la sombra, sino de atravesarla con ojos de alma abierta. No todo el dolor que sentimos es producto de lo que vivimos hoy. Algunas heridas parecen no tener origen visible, no responden a eventos recientes ni a traumas claramente identificables. Son como pulsos internos que se activan en silencio, en momentos inesperados, y nos sumergen en una melancolía profunda, en una angustia sin rostro, en una sensación de estar pagando una deuda antigua. Rudolf Steiner sostenía que el alma humana no comienza en esta vida, y por lo tanto, no todo sufrimiento pertenece al presente. Algunas penas, de hecho, son ecos de otras existencias. Según su visión espiritual, el alma atraviesa múltiples encarnaciones con el fin de aprender, de purificar, de evolucionar. Y así como el cuerpo guarda cicatrices de heridas físicas del pasado, el alma conserva impresiones de dolores morales, decisiones equivocadas, apegos destructivos o promesas incumplidas que aún no han sido saldadas. Esas memorias, aunque invisibles, no desaparecen. Se alojan en lo más profundo del ser
y en determinadas fases de la vida, cuando las condiciones son propicias, emergen como emociones sin causa, como dolores que no responden a lógica alguna, como vacíos que la razón no puede llenar. Steiner llamaba a esto karma del alma, no como castigo, sino como continuidad, porque lo que no fue resuelto en otra existencia busca expresión en esta. No para hacernos sufrir, sino para darnos la posibilidad de redimir, de comprender lo que antes ignoramos, de actuar con conciencia donde antes solo hubo impulso o negligencia. Por eso, a veces, la vida nos coloca frente a personas o situaciones que desencadenan reacciones desproporcionadas, una mirada que nos hiere más de lo razonable, una separación que duele como si hubiésemos perdido parte del alma, una pérdida que reabre una herida anterior al nacimiento. No es exageración, es resonancia. Y es en esos momentos cuando el sufrimiento se vuelve puerta, una puerta que no conduce hacia afuera, sino hacia adentro. Porque para Steiner, el alma es como un archivo vivo, donde cada experiencia, pasada o presente, queda registrada. Y cuando el dolor llama, en realidad está invitándonos a abrir uno de esos archivos, a leer una página olvidada, a entender que parte de nosotros aún está encadenada a un fragmento de historia no resuelta. El problema es que rara vez lo interpretamos así. Preferimos escapar, tapar el dolor con distracciones, nombrarlo como ansiedad, depresión, estrés, sin detenernos a escuchar su verdadera voz. Pero si en vez de correr, nos detuviéramos. Si, aunque duela, permitiéramos que el alma nos muestre sus viejas fotografías. Si tuviéramos el coraje de no censurar lo que emerge. Entonces, tal vez, comenzaríamos a ver el mapa completo. Y descubriríamos que muchos de nuestros miedos actuales son restos de muertes pasadas. Que algunas obsesiones tienen raíces en promesas no cumplidas en otras vidas. Que el rechazo que tanto nos afecta hoy ya fue vivido antes y solo pide ser comprendido desde una mirada más amplia. Steiner insistía en que la verdadera madurez espiritual no consiste en tener respuestas rápidas, sino en desarrollar la capacidad de convivir con el misterio, de sentir el dolor sin exigir explicaciones inmediatas, de honrar el sufrimiento como maestro, aunque no sepamos todavía qué vino a enseñarnos. Porque a veces la lección no llega en palabras, llega en forma de compasión, de humildad, de una profunda transformación interior que solo se da cuando dejamos de luchar contra lo que sentimos y empezamos a escuchar con todo el ser. Y en ese escuchar sin juicio aparece una memoria distinta, no la que recuerda hechos, sino la que reconoce vibraciones, una memoria que sabe, sin saber por qué, que intuye que ese dolor no es un error, que hay un propósito más vasto en esa angustia, que quizás lo que vivimos ahora es la culminación de un ciclo iniciado hace mucho, y que si logramos sostenernos, si no nos quebramos, si abrazamos la sombra en vez de temerla, entonces algo se libera, no solo en nosotros, sino en la red sutil de vínculos invisibles que nos conecta con quienes fuimos. El sufrimiento bajo esta luz ya no es un castigo divino ni un accidente biológico. Es una invitación del alma a recordar quién eres en profundidad, a asumir lo que aún no ha sido integrado, a tomar responsabilidad por tu viaje completo, no solo por esta vida fragmentaria. Y esa responsabilidad, lejos de ser una carga, se convierte en libertad. Porque cuanto más te conoces en totalidad, menos poder tienen sobre ti las heridas, los miedos, los errores. Ya no necesitas huir, ya no necesitas culpar. Puedes simplemente ser y seguir. Y así, cada lágrima se transforma en agua que limpia antiguos caminos. Cada noche oscura se vuelve un puente hacia otra vida dentro de esta misma. Cada encuentro difícil se resignifica como reencuentro de almas que tienen algo pendiente. Y tú, que pensabas estar perdido, descubres que en realidad estás despertando, no a una nueva verdad, sino a una verdad muy antigua que siempre estuvo ahí, que el alma recuerda y que cada dolor es una pista hacia su propia sanación. Hay un instante en todo proceso de sufrimiento en que la oscuridad deja de asustar. No porque desaparezca, ni porque el dolor cese de pronto, sino porque algo dentro de ti cambia de posición. Ya no estás huyendo, ya no estás resistiendo, ya no estás exigiendo que acabe. Y es en ese silencio, inesperado y sin nombre, donde empieza a nacer algo nuevo. Rudolf Steiner describía este momento como el verdadero inicio del crecimiento espiritual, cuando la conciencia humana deja de luchar contra la sombra y comienza a dialogar con ella. Durante todo este camino hemos sido conducidos por un hilo invisible que une dolor, transformación y sentido. Pero ese sentido no siempre aparece como una revelación clara. A veces se presenta como una sensación leve, una calma súbita, una certeza que no viene de la mente, sino de una zona más antigua, más profunda, más sabia. Es el alma recordando quién es, y al recordarlo,
también recuerda por qué sufrió. Porque no todo dolor es inútil, no toda lágrima es caos, no toda caída es fracaso. En la visión de Steiner, la evolución espiritual no se produce cuando todo está en orden, sino cuando el alma es empujada al límite, y aún así decide expandirse. No huye, no se endurece, no se esconde. Al contrario, se abre como una flor nocturna que florece cuando nadie la ve, en silencio, en soledad, en la intimidad más cruda con su sombra. Es ahí donde se fragua el oro interior del que hablaban los antiguos alquimistas. Ese oro no es riqueza, ni poder, ni sabiduría exterior. Es conciencia. Es presencia. Es amor sin causa. Y para que ese amor surja, el ego tiene que desmoronarse. Las estructuras rígidas deben quebrarse. Las máscaras deben caerse. Lo que antes creíamos ser debe morir. No como castigo, sino como parte del ciclo natural del alma. Nacer, experimentar, romperse, despertar y volver a nacer desde otro lugar. Por eso, muchas personas que han atravesado profundos sufrimientos no regresan siendo las mismas. Su mirada cambia, su voz cambia, sus prioridades cambian. Es como si hubieran cruzado un umbral invisible y desde allí ya no pudieran ver el mundo con los mismos ojos. Steiner enseñaba que este umbral es real, aunque no sea físico. Es una frontera interna que divide al yo superficial del yo esencial. Cruzarlo implica rendirse, pero no en el sentido de perder, sino en el de soltar la necesidad de controlar todo, dejar de buscar afuera respuestas que solo pueden nacer dentro. Aceptar que el sentido de la vida no está en evitar el dolor, sino en comprenderlo, atravesarlo y permitir que nos transforme en canales más puros de la conciencia. Y cuando eso sucede, algo se libera. No siempre es visible para los demás, no siempre viene acompañado de palabras, logros o reconocimientos. A veces solo tú sabes que algo cambió para siempre, que ya no necesitas demostrar nada, que ya no buscas aprobación, que ya no te destruye el rechazo. Porque algo se asentó en el centro mismo de tu ser, algo que estaba dormido y que el sufrimiento despertó. Eso que despierta es lo que Steiner llamaba el yo espiritual, la parte del ser humano que no es producto del entorno, ni de la cultura, ni de las circunstancias, sino de la evolución misma del alma a lo largo de múltiples existencias. Es una chispa eterna, silenciosa pero potente, que se activa cuando ya no queda más por perder. Y es ahí donde el sufrimiento cumple su propósito más alto, llevarnos hasta el fondo, no para castigarnos, sino para que desde ese fondo emerja lo auténtico. En ese punto final, el alma ya no pregunta ¿por qué yo?, sino ¿para qué yo? Ya no quiere escapar del dolor, sino comprender su mensaje. Ya no se ve como víctima del destino, sino como co-creadora de un camino sagrado. Y desde esa nueva postura, la vida comienza a organizarse de otro modo. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ahora sabes cómo mirarlos. Ya no reaccionas, escuchas, ya no juzgas, observas, ya no temes, confías. Y lo más asombroso es que esa luz que surge del fondo del abismo no solo te transforma a ti, también transforma tu entorno, irradias otra energía. Tu presencia se vuelve medicina, tu historia, aunque aún duela, se convierte en faro para otros. Porque el alma que ha atravesado su propio infierno y ha regresado, no se convierte en héroe, sino en guía silencioso, en testimonio viviente de que es posible atravesar el fuego sin quedar reducido a cenizas. Por eso, cuando mires hacia atrás y recuerdes esos momentos donde creíste que no ibas a sobrevivir, sonríe. No porque fue fácil, sino porque fuiste más grande que la oscuridad. Porque algo dentro de ti, más fuerte que el miedo, más sabio que el dolor, más verdadero que el ego, decidió no rendirse. Y esa decisión silenciosa, tomada en soledad, sin testigos, sin certezas, fue el acto más espiritual que podrías haber realizado. Así termina este viaje por las palabras, las visiones y los silencios de Rudolf Steiner. Pero el verdadero camino comienza ahora, dentro de ti, en cada día ordinario, en cada sombra cotidiana, en cada emoción que el alma te ofrece como llave hacia otra capa de verdad. Porque el sufrimiento no vino a destruirte, vino a recordarte quién eres,